Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a conversar del 159 aniversario de la Guerra de Restauración en República Dominicana. Héroes, significado para nosotros como país. Conversar sobre el desalojo permanente de inquilinos en grandes ciudades de Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Claro, la discusión eterna entre salario, inflación, capital y trabajo. Y un invitado especial, el hermano Gregorio Robel, viene a hablar de política nacional, política internacional en este programa. Hechos y Opiniones. Ahora. ¿Sabe que muchas leyes de crédito han cambiado después de la pandemia? ¿Tiene el historial de crédito dañado y nadie te presta? ¿O simplemente necesita limpiar tu crédito personal o de negocios? En Credit City te podemos ayudar. Llámanos. El colesterol alto es uno de los mayores factores de riesgos controlables de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. A medida que su colesterol en la sangre aumenta, también aumenta su riesgo de enfermedad coronaria. Si usted tiene otros factores de riesgo como presión arterial alta o diabetes, así como el colesterol alto, este riesgo aumenta aún más. Recuerde que los niveles elevados en sangre de colesterol no dan síntomas y la única manera de conocer su nivel es haciéndose laboratorios de sangre. Bueno, señores, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Hechos y Opiniones. Esta semana se celebró en la República Dominicana el 159 aniversario de la Guerra de Restauración. Ya lo hemos tocado en este programa en fechas parecidas, pero es bueno tomar el tema por el significado que tiene y por la importancia de que las generaciones futuras mantengan valor en estas fechas y estas guerras patrias. La Guerra de Restauración se propuso, antes. No olvidemos que en 1844 se da la primera guerra por la independencia nacional y por la separación de Haití, liderada por Duarte, los trinitarios, y que en una jugada política poco elegante, los conservadores, encabezados por encabezados por Santana, junto con antiguos funcionarios del gobierno haitiano, de origen dominicano, pero funcionarios del gobierno haitiano anterior, que querían mantener el status quo, pues sacaron de los juegos políticos a los trinitarios, persiguiéndolos hasta la saciedad, y los conservadores mantuvieron el control político. Dos cabezas esenciales tenían los sectores conservadores de la época: Buenaventura Báez por un lado y Santana por otro lado. Todo este proceso de los que creían en la posibilidad de la consolidación de una nación, de un país-nación, frente a quienes entendían que no habían condiciones para que la República fuera independiente. Por un lado teníamos a Santana, que entendía y finalmente logró que la República fuera anexada a España, y por otro lado teníamos los afrancesados, encabezados por Buenaventura Báez, que entendía que el país debía tener algún nivel de relación, de vínculo, de tratado con Francia. Esa lucha del sector conservador finalmente, y el aislamiento y persecución de los trinitarios y de los liberales de la época, esa lucha finalmente se concreta en 1961, 1963, con 1961, con la anexión a España de parte de Pedro Santana. Pedro Santana era el presidente de la República para la época y pactó con el gobierno español pasar a ser capitán con un título pomposo que en la práctica nunca cuadró, nunca se concretó, y no dejó de ser más que el capitán del ejército español en la isla. Bueno, siempre estas luchas por las independencias
y los sectores populares de los países se inician cuando los gobiernos no tienen, se proponen más bien esquilmar el bolsillo de la gente, poniendo impuestos, quitándole tierras, quitándole propiedades, etc. Esta situación con el gobierno español fue desencajando importantes sectores productivos del país. Sectores intelectuales de 1861 entendían que no era necesario, era obligatorio plantearse la independencia total respecto a España, y empieza a gestarse a partir de 1961 la lucha por la restauración de la independencia nacional. Esta lucha ácida, fuerte, se le da el carácter de una guerra popular real, porque en la guerra por la restauración, además de los ilustrados de la época, se integraron a esa tarea titánica hombres y mujeres de a pie, a tal grado que teníamos en la lucha por la guerra restauradora, teníamos generales que andaban, por ejemplo, descalzos o apenas con chancletas, calzados muy humildes. Eso es para entender la dimensión y el carácter que tenía la guerra de restauración para el país. Dada en 1865, salen las tropas españolas, valga decir que importantes figuras nuestras lucharon a favor del gobierno español, entre ellas Máximo Gómez, que a raíz de la salida del gobierno español en el 65, con las tropas españolas se va a Cuba, y es en Cuba donde despierta y entiende el daño que hace la colonización a los países nuestros, y se integra y desarrolla la lucha en Cuba por la independencia cubana. Pero igual que Máximo Gómez, hubo otras figuras importantes de su época que lucharon a favor de España en contra de la guerra de restauración por falta de fe a la independencia nacional. Bueno, dadas las condiciones y la salida de las tropas españolas del país, vienen entonces los liberales y toman el poder en República Dominicana. Y entonces, bueno, hay conflictos en diferentes sectores dentro del sector liberal, y hay un sector liberal que entiende que el hombre que podría encauzar la vida nacional por un camino distinto es Buenaventura Báez, que ya estaba políticamente sepultado, del que ya se había olvidado el país. Esos sectores, aunque liberales, algunos también le pierden fe a la lucha nacional, y entonces le entregan el poder a una figura como Buenaventura Báez, que ya venía con unos antecedentes feísimos, producto de distribución afrancesada de lo que debía ser el país. Esta lucha intestina de los restauradores llevó a un hombre como Gaspar Polanco, por ejemplo, un analfabeto absoluto, a dirigir el país. Gaspar Polanco, un hombre aguerrido, un hombre de valor, un hombre decidido a la lucha por la independencia, por la restauración de la independencia nacional, llega al poder y fusila a uno de los hombres más importantes de la lucha por la restauración, que era Pepillo Salcedo. Quiero destacar en un programa posterior dedicado solo a la guerra de restauración, por qué estas luchas intestinas y por qué una figura como Pepillo Salcedo es fusilado en el gobierno de Gaspar Polanco, un gobierno que duró poco tiempo pero que hizo sus estragos, siendo los dos héroes nacionales que pusieron su vida en juego por la lucha que consideraban correcta. Pero bueno, la lucha por la restauración de la independencia nacional permitió eso, restaurar la independencia y que con ella empezaran niveles de desarrollo mínimos, como por ejemplo el desarrollo ferroviario del país, en el gobierno de Lilis, que es un gobierno liberal en principio,
después fue un gobierno dictatorial, se logró el famoso riel, el tren, aquel famoso que permitía conectar una parte importante del Nordeste y del Cibao en transporte de productos agrícolas, etc. Los temas nuestros que respectan a la lucha nacional, la lucha por la independencia nacional, por la liberación del país, por la autonomía del país nuestro, es importante que la toquemos siempre en este programa y hemos invitado al profesor Marino Mejía para que en las próximas semanas esté con nosotros conversando detalles que se tocan poco respecto a la lucha restauradora de 1863 a 1865, de suerte que podamos tener una visión más amplia y más acabada de los vericuetos que significó para la República Dominicana la lucha por la restauración de la independencia nacional, los héroes más importantes, claro, sin perder de vista que el protagonista principal de la lucha por la restauración fue el pueblo dominicano de la época, que se integró de manera masiva a la lucha y gracias a esa lucha un ejército tan poderoso como el español de ese momento fue expulsado del país y tuvo con sus remanentes que irse a la isla de Cuba, no república porque no lo era, pero la isla de Cuba, desde donde continuaron algunas acciones hostiles. Pero bueno, repito, estos detalles los vamos a tratar con el profesor Marino Mejía, que es historiador y que maneja estos temas al dedillo. Miren, señores, algo que nos preocupa bastante es que a raíz de la pandemia y de la dificultad financiera de muchas familias, estas se vieron compelidas a atrasarse en el pago de su renta. Todos sabemos que durante la pandemia las cortes primero estaban cerradas y después pospusieron una y otra vez el asunto de desalojar personas, inquilinos. Hay que admitir, hay que ser honestos, que mucha gente nuestra abusó del dinero que recibió en la pandemia y no priorizó pagar su alquiler, lo priorizó en otras cosas. La realidad es que hoy esas familias nuestras, muchas familias nuestras, no pueden seguir pagando su alquiler. Tienen dificultades serias para ponerse al día con ese compromiso, y las cortes han empezado un proceso de desalojo de estas familias. Hay un problema mayor. La demanda en las cortes de vivienda desborda las cortes, las desborda. Y no hay capacidad jurídica de abogados para atender la demanda de abogados de los inquilinos para poder defender sus casos en las cortes. Lo que indica que la fila es larga, es complicada, es compleja, y que frente a todo eso, las familias nuestras siguen saliendo de manera espavorida de las casas. Muchas familias nuestras tendrán que salir de la zona e irse a zonas rurales, etcétera, porque bueno, sencillamente la situación de escasez de vivienda, primero, y segundo, el desalojo permanente de familias les ha complicado severamente la existencia a mucha gente. Esperemos que tanto el gobierno federal como el Estado y la ciudad habiliten recursos que permitan que los dueños de vivienda puedan tener un oxígeno para poder amortiguar el pago de sus hipotecas, de sus mortgages, y dos, que las familias nuestras a su vez puedan tener un respiro a través de rehabilitar programas que existieron durante la pandemia, que bueno, permita que la gente pague su alquiler, se ponga al día con el compromiso de que bueno, después de este segundo respiro se pongan al día con sus cosas, a partir de ahí se pongan al día con sus compromisos, pero que en este momento tanto la ciudad como el Estado habiliten, y si es necesario, obviamente, recursos que vengan del gobierno federal, restauren estos programas de pago de renta a personas que están severamente atrasadas, y además que se rehabiliten programas
actualicen programas para aquellos pequeños propietarios de viviendas que están atrasados con sus hipotecas y que están obligados a sacar al inquilino de su propiedad para poder ponerse al día con ellas, que el gobierno federal reactive estos programas que permitan a los dueños de vivienda atrasados en sus hipotecas o modificar las hipotecas o un alivio que le permita ponerse al día con el pago de las mismas, que a su vez eso beneficia a los inquilinos. Esto es importante porque le vendría a dar tranquilidad a mucha gente nuestra a nivel nacional. Así que esperemos que o una gestión de la gobernación del estado de Nueva York, una gestión de la alcaldía de la ciudad de Nueva York o de alcaldías aledañas, o una gestión de representantes en la Cámara, le haga entender al gobierno federal de Casablanca la importancia de inyectar recursos frescos, tanto para inquilinos como para dueños de pequeñas propiedades, que baje presión en el mercado inmobiliario y baje presión en toda la situación de expulsar, sacar de sus viviendas a los inquilinos. Bueno, hay mucho más, hechos y opiniones, ya regresamos. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad, y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Bueno, señores, de regreso, hechos y opiniones. Miren, una de las situaciones sociales y económicas más complicadas dentro del modelo capitalista que conocemos es esa lucha entre, por un lado, la inflación y, por otro lado, los salarios. La gente que vive en el área de Nueva York ha visto subir sus salarios mínimos a niveles, digamos, aceptables, entre comillas. Pero inmediatamente suben los salarios, una serie de variables económicas disparan la inflación. Por lo tanto, esa carrera del salario detrás de la inflación es casi inacabable e inalcanzable. Todos sabemos que una parte importante del salario de la gente del trabajador promedio, el trabajador regular, tiene que invertirse en pago de renta, a propósito del tema que tocamos anteriormente. Y que apenas el salario de un trabajador promedio apenas permite vivir, apenas permite sobrevivir. Un nuevo modelo de esclavitud, dicen algunos expertos.
Entonces, esa dicotomía entre salario, inflación, trabajo, capital, es una complicación que padecen importantes sectores de trabajadores nuestros. Por ejemplo, aquellos empleados, trabajadores asalariados, que tienen una regulación de salario mínimo diferente al resto. Por ejemplo, los camareros, algunos trabajadores de la construcción, etcétera. Personas que no tienen, que la regulación salarial no le aplica igual que para el resto de los trabajadores. En momentos de crisis, su situación se empeora. ¿Por qué? Porque una persona que tiene, digamos, un salario mínimo porque es bartender, mesero y otras categorías más laborales, un salario mínimo es de $2 y algo, $3 y algo por hora, contando con que la propina podría equiparar su ingreso semanal y ante una inflación y una crisis como la que padecemos en esta coyuntura, en donde el consumidor asiste menos a, digamos, restaurantes, por poner un ejemplo, o digamos al salón de belleza, por poner otro, porque no son asuntos prioritarios, en esa misma medida el ingreso de ese trabajador también se ve reducido. Entonces aquí se trata de que se equiparen los salarios y que ese trabajador o trabajadora tenga una garantía de un ingreso permanente, por una razón. Tú tienes menos ingresos porque hay menos clientes fluyendo al negocio en el que tú trabajas, pero tu renta no baja en la misma dimensión o en la misma proporción en que bajó tu salario. Tu consumo de alimentos no se reduce en la misma proporción en que se reduce tu salario. Tus compromisos fijos siguen siendo los mismos. Lo que bajó fue el salario. Y eso lo que hace sencillamente es que llena de angustia a una familia trabajadora que se ve contra la espada y la pared. De ahí que veamos el aumento de reclamo de familias en albergues públicos o, desgraciadamente, irse a la calle como desamparados porque su nivel de ingresos está en el piso. Esta dicotomía debe ser discutida en el Congreso norteamericano porque es tiempo de que no solo se piense en este modelo de sociedad que todo debe ser ganancias. Es tiempo de que veamos más allá de las narices y pensemos en estos trabajadores de salario mínimo que tanto unos como otros, tanto los que tienen un salario mínimo irregular, como los trabajadores que mencionamos, como aquellos que tienen un salario regular dentro del marco de la ley y la mayoría, ninguno de los dos salarios es suficiente, ninguno de los dos salarios. Así que la dicotomía entre salario y capital, salario e inflación, beneficios, debe ser pensada y debe ser discutida porque no se entiende cómo un ser humano se le puede permitir vivir en condiciones miserables de vida, en angustias permanentes, teniendo que arañar 1000 cosas para poder cumplir los compromisos cotidianos, no para lujos, no para su entretenimiento familiar, no para tomar vacaciones, para pagar los compromisos diarios, los compromisos fijos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, nos parece que es tiempo de que en la Cámara de Representantes se asuman estas discusiones salariales de manera sincera, seria y profunda, por un lado, y por otro, que el modelo inflacionario, el gobierno federal trabaje para detenerlo. Claro, la explicación y la excusa es, bueno, es una sociedad de mercado y el mercado pone las reglas, pero en un momento como este, de una pandemia, aunque hay un 3 tantos por ciento de desempleo, formalmente es un nivel bajo de desempleo, de manera formal, pero sabemos que los salarios que disfrutan estos trabajadores apenas le da para cumplir con sus compromisos. Y para poder tener un proyecto mínimo de vida, deben tener promedio 2 trabajos, o sea, no trabajar 8 horas a la semana, 8 horas diarios, perdón, sino un promedio de 16 horas al día para poder sobrevivir. Y eso trabajando la pareja si es que son, digamos, una familia regular.
Estas cosas deben discutirse en el Congreso, porque en el fondo, familia, eso es una nueva forma de esclavitud. Una nueva forma en la que tú solo trabajas para cumplir, para comer, para cumplir, para comer, pero no tienes vida, no tienes existencia. Tu situación es desesperante y vives cheque tras cheque, cheque tras cheque. Hay quienes promueven que, bueno, pero la microempresa, bueno, que hay que ser emprendedor, bueno, pero que eso es falacia, señores. En el modelo que vivimos nosotros, el modelo de capital que vivimos nosotros, lo que le interesa al capital es, mientras más dinero ingresa, mejor, no le importa el costo. Así que el Congreso norteamericano, los congresos estatales, deben tomar en cuenta estas realidades, porque de lo contrario, familia, lo que nos viene a nosotros es una debacle. Definitivamente los trabajadores y trabajadoras no pueden seguir cargando con una crisis tan severa y tan dura, producto de que los salarios van detrás de la inflación y esa dicotomía capital-trabajo, en donde los trabajadores siempre son los que pierden, a pesar de que hacen la riqueza con su esfuerzo cotidiano, debe resolverse. Debe buscarse un paliativo que permita que aún dentro de este modelo sea una relación más humana, en donde se entienda que los trabajadores no pueden vivir en una situación de desesperación como la que están. A propósito de eso, y a propósito de trabajadores, hay la intención en el Congreso norteamericano de expandir el seguro social. Sectores progresistas en el Senado de Estados Unidos, encabezado por el senador Bernie Sanders, están planteando la necesidad, y en los próximos días van a someter un proyecto de ley en esa dirección, que el seguro social se revitalice sobre la base de empezar a gravar el gran capital norteamericano y que aquellos empresarios que tienen ingresos alrededor de millón y medio de dólares empiecen a cotizar de manera seria a este fondo colectivo y que permita garantizar la expansión del seguro social y que los trabajadores que empiezan a retirarse en unos años tengan asegurado su retiro. Todos sabemos, y se ha dicho mucho, que hasta cierto punto el seguro social podría quebrar en unos años porque, bueno, hay el retiro de muchos trabajadores que reciben beneficio del seguro social y el ingreso no tan masivo de trabajadores nuevos a estos programas. De ahí la importancia de una reforma migratoria que permita que unos 12 millones de trabajadores empiecen a cotizar a este fondo y que a su vez también garantice la extensión del mismo, por una parte. Pero por otra parte, la propuesta del senador Sanders y otros en la Cámara y en el Senado de gravar las ganancias y los beneficios del gran capital nos parece correcto, porque eso sería una inyección inmediatamente, se apruebe la ley, para asegurar que trabajadores y trabajadoras tengan un retiro digno al momento de pretender disfrutar sus últimos años de vida y que no nos veamos en la necesidad de irnos a un supermercado a llenar bolsas, de ver que hacemos en la calle un trabajito extra adicional, porque ¿para qué sirvió el retiro? ¿Para qué sirvió el retiro? O sea que esta propuesta del senador Sanders y de los progresistas del Congreso respecto a la reforma del seguro social, de la ley de seguro social, y a gravar de manera directa los altos salarios, los altos beneficios en Estados Unidos, sobre todo al gran capital y a los grandes beneficios, nos parece correctísimo, porque eso daría oxígeno a un programa que muchas veces hemos oído, que está prácticamente en bancarrota. No se mueva, ya regresamos con el invitado especial. Hechos y opiniones. No es por belleza, es por la salud.
Yo soy el doctor Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. Amigos, el ejercicio no es cuestión de belleza, es por su salud. Señores, hechos y opiniones, complacido, tenemos un hermano, un amigo, una persona con la que compartimos en otros espacios, pero que hoy queremos darle un trato distinto al tema con él. Es mi hermano Gregorio Morrobel. Gregorio, ¿cómo tú estás, hermano? Gusto estar por aquí, compartir con un amigo de verdad. No, tú eres mi hermano. Miren, con Morrobel queremos tocar varios aspectos, pasar revista a varias cosas, porque Morrobel es una persona muy ducha. Su formación política de años le permite tomar distancia del apasionamiento y entonces poder decir lo que él piensa, él cree y él ve sobre la base del razonamiento lógico en política. Y en esa dirección empecemos, Morrobel, conversando sobre lo que tiene que ver con el discurso, los primeros 2 años del presidente Luis Abinader. ¿Qué te parece a ti la rendición? Bueno, no fue una rendición de cuentas, fue un discurso de campaña, pero ¿qué te parece a ti lo que planteó el presidente Luis Abinader? Pero además, ¿cómo has visto tú la ejecución de estos primeros 2 años de gobierno? Indudablemente, gracias primeramente por permitirme estar en este programa tan interesante y a los amigos televidentes están ahí cautivos, siempre esperando a que esta hora pues llegue para ellos recibir las informaciones que tú le ofreces. Fíjate, hay una realidad que no es precisamente en este tipo de acontecimientos algo que tú puedes diferenciar mucho de lo rutinario, lo cotidiano para un presidente. Y hay lógica que se establecen. Los presidentes, como los candidatos, tienen asesores y claro, tratan de granjearse los mejores, no solamente del país, sino que salen muchas veces a buscarlo fuera del país. Bueno, fue famoso lo de Joao, lo de otros asesores en el Palacio, eso lo conocemos. No, claro, y ahora ahí Abinader tiene un hombre que tiene una capacidad tremenda para esos fines de asesores, Mauricio Bengochea. Entonces, correctamente. En este caso, indudablemente que el presidente concibió en su mente un gobierno ético, eso no se le puede negar. Ahora, ¿cuál fue la plataforma de la que él se sirvió y que nunca relacionó ese accionar de gobierno ético que él quiere presentar y ejecutar en el país en base a quiénes son los que lo iban a acompañar o quiénes eran los que iban a acompañar? De ahí viene la dicotomía, de ahí viene la dificultad que se le presenta al presidente Luis Abinader. Usted no puede granjearse una serie de afectos en función de que usted quiere ganar con las mujeres. Un ejemplo te pongo, hipotético. Tú haces una campaña para servirte solamente del trabajo y el sacrificio de las mujeres porque tú entiendes que las mujeres son las que van a dar el triunfo y te afincan las mujeres para llevar esa campaña y ganar las elecciones. Ahora, tú ganas con las mujeres y cuando llega al poder entonces dice, yo voy a gobernar con los hombres. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí? Va a haber desavenencia, va a haber disputa. ¿Y por qué te estableces ese referente de gobernar con las mujeres? Luis Abinader, ¿tú entiendes que le ha quedado mal a algún sector? Fíjate, lo que pasa es que yo entiendo que Luis Abinader, al salir del PRD,
sabía de qué partido había salido claro. y con quién venía de ese partido. Indudablemente, de que no le dio tiempo a conformar una estructura que se diferenciara en su comportamiento y su actitud de la del PRD. Tú sabes cómo han manejado la política siempre los PRDistas. Claro. Son gente radicales, son gente que no escatima esfuerzo para hacer la vida imposible a cualquiera, son gente que te ponen en las cuatro esquinas en cualquier momento y saben cómo hacerlo. Entonces, esa es el soporte, el sostén de un gobierno que hoy encabeza el presidente Luis Abinader. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? Que la parte ética. ¿Tú crees que todos esos PRDistas que duraron 16 años tragando aire llegaron a abrazar la candidatura de Luis Abinader y de PRM porque procuraban ética? No, claro. No, ni el bienestar colectivo. ¿Procuraban uso racional de los recursos del Estado? No, esa gente vieron a los gobiernos anteriores que realmente por su estadía en la extensión del tiempo, 20 años gobernando, indudablemente que tú en una posición en 20 años, por poco que ganes, tú presentas algún tipo de avance en términos de posicionamiento económico. Entonces, estos que duraron 16 años no vinieron al gobierno para decir vamos a esperar 16 para conseguir 2 o 3 pesos. Ellos quisieron hacerlo de una vez y ahí por eso está dando a Luis Abinader esta situación tan dolor de cabeza que le está dando. Es el comportamiento de los funcionarios, que aunque él ha sido drástico en actuar en contra de ellos, indudablemente que está creando un malestar. ¿Tú crees que esa acción contra Macarrulla y contra su jefe de campaña, tú crees que eso es algo que un presidente lo toma como decisión de manera agradable? Le duele en el alma, pero tiene que tomar la decisión. Ahora, está afectando intereses y eso va a crear una situación de que en su momento le va a afectar. Morrobel, los medios hoy, esta semana, han estado conversando sobre que el presidente Luis Abinader, en su discurso de 2 años, eligió su contrincante y que orientó ese asunto, su elección, al presidente Leonel Fernández. ¿Te parece que eso es correcto? Fíjate, no es que él quiera. Cuando tú tienes 2 decisiones que tomar y las 2 son malas, tú tomas la que entiendes menos mala. Y los asesores del presidente Luis Abinader, tú sabes que cuando un presidente no tiene grandes logros en sus primeros 2 años, que no se pueden exhibir, que son 2 años, tú no puedes pedirle a un presidente que exhiba muchos logros. Ahora, ante la crisis y la desesperación de la ciudadanía, si tú no le presentas cierto grado de escenario favorable, que le presenten algún tipo de esperanza, indudablemente que te estás creando un problema serio. Ahora, los asesores que le dicen, tú tienes 2 opciones. Tú tienes que manejar un discurso que sea propositivo, esperanzador, pero que también tenga algunos ingredientes de veracidad en el fondo. O sea, no decir todo lo que se está estableciendo como algo que la gente no lo crea, sino que haya cuestiones sustanciales que puedan mostrarse. Que la gente pueda ver algo tangible. Tangibles. Ahora, ¿qué pasa? No tiene mucho que presentar el gobierno. El error del gobierno ha sido que en un momento de crisis se ha ido a todos los pueblos a ofrecer obras que ascienden a miles de millones de pesos. Y desde tu información, ¿no se han ido cumpliendo esos compromisos o se han quedado solamente como la visita sorpresa? Fue lo que dijo Leonel Fernández y es una realidad. Son Picasso. Cuando tú... yo te pongo un ejemplo y ese es la parte que él no debió incurrir. Lo del metro. Lo que tiene que ver con lo que él le criticó a Leonel Fernández. Mira, que para tú caer en Leonel Fernández, tú tienes que brincar 8 años de gobierno de Danilo Medina. ¿Y por qué él cayó en Leonel Fernández? Porque hay una situación. Los asesores le dicen, mira, no es correcto que tú elijas el contrincante a 2 años de unas elecciones. Usted tiene que esperar que se visualice cuál va a ser que corra más agua abajo del puente. Para usted no gastar por engalza, ir por lo seguro. Ahora, la otra opción que le presentan es usted enfrentarlo, pero está creando una situación difícil que está eligiendo al adversario. Y no es cualquier adversario. Pero no será, Gregorio, que sabemos que el PLD está definiendo su candidato ahora. Pero Danilo ya definitivamente no es candidato, no va a ser candidato, va a elegir su candidato ahora. Y Leonel ya está definido como candidato a la Fuerza del Pueblo y por lo tanto enfocar los cañones en el que sí ya se sabe que es un seguro candidato, le puede dar algún nivel de
dividendo político a Luis Abinader? Es que un presidente a 2 años no tiene necesidad de enfrentar a nadie. El presidente en los 2 primeros años se supone que lo que tienen que hacer es concentrarse en su obra. Y entonces, ¿qué provocaría que Luis y su equipo se precipiten y enfrenten a Leonel 2 años antes? Bueno, tienen que hacerlo, la causa. Se ven compelidos a hacerlo porque precisamente la Galu estaba supuesto o hizo una encuesta. Pero ¿qué pasa? Quienes financian la Galu no le convenía que esa encuesta saliera ahora como sustentada por la firma de la Galu. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es esa encuesta? Que la Galu, entonces lo que hizo fue, los sectores que hicieron la encuesta, entonces la sacaron, pero a nombre de una compañía encuestadora, diferente a la Galu, que son los mismos números. Ahora, ¿qué resultados arrojan esos números? Que Leonel tiene un 29 y el presidente Luis Abinader tiene un 30. ¿Qué te indica eso a 2 años? Cuando se supone que la valoración del pueblo siempre raya en el beneficio hacia el gobierno que está ejecutando, con la esperanza que despierta. Y un gobierno de que estableció cambio o dijo que iba a hacer cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa realidad que se le presenta al presidente Luis Abinader y los asesores, pues a estar Leonel Fernández tan bien posicionado, cosa que nadie se imaginó, con un partido nuevo, con tantos ingredientes que afectan el desarrollo y el crecimiento de ese partido en términos de logística económica, entonces están sorprendidos. Si este hombre ahora mismo, a 2 años de las elecciones, tiene un 29 y nosotros un 30, indudablemente que todo el mundo sabe que en los países que la crisis está tocando fuertemente a los bolsillos de la mayoría de la población, va a traer consecuencias que van a afectar al gobierno de turno, indefectiblemente de lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque los pueblos pueden sustentarse. Mide la crisis en lo inmediato. Claro, en proyecciones. Está bien, tú me estás prometiendo. Ahora, la gente dice, pero en el tiempo que se toma llevar a cabo lo que tú me estás prometiendo, ¿cómo yo llego a recibir si yo no estoy comiendo? Pero suponte que el presidente Fernández vuelva al Palacio Presidencial en el 24. Le pasaría lo mismo porque él tiene que empezar prácticamente de cero para poder concretar las esperanzas que vaya sembrando en esta campaña. ¿Cuáles son las diferencias realmente? La diferencia de lo que tuvo Leonel Fernández beneficio cuando se tomó el poder en el 2004. En 1996. Okay. ¿Y cuál fue esa condición? Fíjate que Leonel, cuando Balaguer le levanta el brazo, que fue algo asombroso, la gente dijo increíblemente, acababa de pasar unas elecciones que la primera vuelta que la ganó Peña Gómez, correcto, con un 37%, y cuando Balaguer le levanta la mano a Leonel Fernández, Peña Gómez creció 2 puntos, se quedó casi estático, todo el mundo se volcó a favor de Leonel Fernández. Por las esperanzas que despertó Leonel en el 96. ¿Qué sucede con Leonel Fernández en su primer gobierno? Que como era un novicio, como dice, una persona que no tenía conocimiento, no había sido funcionario de nada, no había dirigido nada. Creo que solamente llegó a ser abogado público, defensor público. Sí, no defensor público, él llegó a ser abogado, pero básicamente lo único que hizo Leonel Fernández fue prepararse académicamente y dentro del partido pues se le dieron una serie de facilidades en términos de lo que es la política internacional, que él la manejó y indudablemente que lo hizo con grandes destrezas, con gran capacidad y se ganó el afecto de muchos dirigentes del PLD. Sobre todo don Juan. Y don Juan. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? En este caso, si tú criticas la obra del metro, que costó 25% más que la que está costando ahora esta extensión, y de las extensiones el parqueo de la UAS, tú dices, bueno, cuando tú proyectas un presupuesto, un gobierno, ¿qué significa el presupuesto? Que el presupuesto es por 1 año. Pero en 1 año que se ejecute ese presupuesto, hay que hacerle 1 y 2 adendas. Porque tú planificas como gobierno y el equipo económico unas proyecciones que el dólar tú tienes que establecerlo a una prima. A una tasa. A una tasa. Y cuando tú dices el dólar lo vamos a poner a 51, ¿qué pasa? Que si el dólar en ese año se te dispara a 60, como se disparan todos los precios, los artículos, indudablemente, y la entrada por aduana, la entrada que llegan a través de la DGI, indudablemente que tú tienes que hacer una adenda a ese presupuesto. Pero Morrobel, una de las críticas que se le ha hecho al gobierno del PLD, tanto del 2004 al 2008 como del 8 al 20, es que las adendas a los contratos
era sobre la base de estimular la corrupción, elevar, sobrevaluar las obras y a partir de ese recurso poder enriquecer a sus sectores. Pero yo digo, está bien, vamos a dejar esa parte, que es posible que sea así. Ahora, lo que yo digo de dónde parte este gobierno para dar esos números y esas cifras con intención de dañar y amainar el proceso de crecimiento de Leonel Fernández, es que incurre en un error. Como yo te dije lo del presupuesto, es porque cuando tú proyectas una obra, que tú sabes que se lleva más de un año de tiempo para ser concretizada, si tú cubicas, por ejemplo, en un edificio, lo cubicas a 300 pesos el metro, y sucede que se te dispara el cemento, se te dispara la varilla, se te dispara la mano de obra. ¿Cómo sucede? Indudablemente que ya eso no va a costar cuando termine esa misma cantidad. Y eso ha pasado con la mayor parte de las obras. Pero mira, una crítica que le hizo Luis al presidente Fernández fue la construcción de los parqueos en la UAS. Correcto. Y dijo que con lo que costaron los parqueos en la UAS, que además nunca se han utilizado, están haciendo 3 extensiones regionales de la Universidad Autónoma. Claro, pero ¿qué pasa? Que están haciendo, pero no lo han hecho. Da Picasso y dice, estamos haciendo. Ahora, voy a hacer no significa yo hice. Pero la crítica es fundamentalmente a que inflaron los precios y que esos parqueos que costaron cada uno 890,000 pesos promedio dominicano de la época, costaron mucho menos y que eso se usó simplemente, y es un elefante blanco de hecho, para enriquecer a la gente que manejó eso, que fundamentalmente fue Félix Bautista. ¿Y tú crees que un gobierno que quiera minimizar la ejecutoria de otro gobierno se va a ir a un parqueo? Si es así, que lo único que encuentra este gobierno, Luis Abinader, de lo malo que pudo hacer Leonel Fernández en su gobierno, es un parqueo, entonces Leonel es un rey. Leonel es el mejor gobierno que ha habido. Porque no me digas tú que donde inciden y participa tanta gente, tú puedes lograr que las cosas como se conciben se lleven a cabo. Indudablemente que lo que yo digo es que si el metro costó un 25% más que lo que está establecido ahora, es porque este no sabe cuánto va a costar. Él sabe cómo está ubicando. El cálculo de hoy. Pero cuando termine el metro, él no sabe cuánto le va a salir el metro. Como no sabe cuánto le salió el hospital, que está aquí, en la zona colonial, el Padre Villini. El Padre Villini. ¿Cuánto lo ubicaron? Lo ubicaron en principio y se duplicó. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que eso no era el ejemplo que él debió de tomar. Él debió de tomar otro ejemplo que fuera más patético. Además, este discurso de Luis Abinader, en principio, causó furor. Mucha gente, sí, por lo que dijo. Ahora, la gente ha comenzado a desmenuzarlo, y el discurso se va cayendo. Hasta el punto de que va a quedar algo que no va a tener ningún sentido. Danilo Medina y su equipo, cuando él se paraba a hablar ahí en el Congreso, a rendir su rendición de cuentas, ¿qué hacía? Las fotos que salieran dando un brinquito, un charco, y salía con todas esas obras que él estaba iniciando y todo el mundo lo veía maravilloso. Lo que tiene que ver con la parte del campo, la ayuda que facilitaba. ¿Cómo se llama el nombre de lo que él hacía dándole subsidio en el campo? ¿Cómo es el nombre que le daba? Yo te voy a dar ese dato después del corte. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es su lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lovers como yo,
pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Bueno, señores, de regreso, hechos opiniones, disculpas por la tos, pero bueno, aquí hay una situación ambiental que nos provoca esa situación. Conversamos con Gregorio Morrobel, altísimo dirigente de la Fuerza del Pueblo en la ciudad de Nueva York, hombre de confianza del presidente Leonel Fernández, pero sobre todo una persona bien informada que maneja datos de primera mano y que puede ayudarnos a ilustrar un poco lo que pasa en la política a nivel nacional. Tu evaluación entonces del discurso del presidente Luis Abinader en sus 2 años es que es un discurso deficiente, por lo que no, y que él hizo lo que él pudo hacer. Él no podía hacer más de ahí. Y los asesores, pues, indudablemente, con la realidad planteada, no pudieron hacer otra cosa que permitir que él llevara un discurso propositivo, esperanzador, como el que él llevó, pero que carente de sustancia en términos de demostrar lo que ha sido su obra. ¿Qué logros tú podrías reconocerle al presidente Luis Abinader en estos 2 años? Mira, indudablemente que el accionar con relación a actuar en contra de la corrupción, yo creo que ha sido correcto. El manejo que le ha dado a lo que tiene que ver la situación de la pandemia fue excelente. Lo que ha logrado con relación a la prima del dólar, mantenerla y reducirla en un momento de crisis, eso es algo importante. Qué bueno para el país, pero mala noticia para nosotros. Para nosotros, indudablemente, pero es mejor que sea bueno para el país, claro, y malo para nosotros, porque de eso se trata. Yo creo que Luis Abinader ha imbuido las mejores intenciones. Yo creo que Luis Abinader en ese discurso demostró que es un político de pies a cabeza, cosa que yo dudaba anteriormente. Parar a Luis Abinader al lado de Danilo Medina, Luis Abinader le lleva la milla a Danilo Medina. Eso es cierto. No solamente en sus habilidades y su destreza, sino que es un hombre más sano en sus actuaciones. No, y se ve ligero, se ve espontáneo, se ve muy espontáneo. Se maneja bien. Con Gonzalo Castillo ni hablar. Gonzalo Castillo no representaba nada en términos de condiciones. Pero lo bueno de este caso es que se va a dar un match-up entre dos personas que son ecuánimes. Dicen que Luis Abinader tiende a hacer mecha corta cuando se le enfrenta. No sabía eso. Sí, él cuando se le enfrenta así, que es algo que él entiende que es irrisorio, él responde de manera... Cosa que Leonel Fernández no hace. Leonel Fernández recibe todos los fundazos y tranquilo, porque él conoce la actitud y la conformación neurocerebral del ser humano, básicamente del dominicano. Indudablemente que él domina eso. Y en el caso de lo que tiene que ver con su manejo a nivel horizontal de lo que es el gobierno, yo creo que Luis Abinader se maneja bien. Ahora, lamentablemente, le tocó llegar al gobierno con un partido exigente, con un partido que entienden que ellos han trabajado para lograr éxito económico y crecer económicamente, y que Luis Abinader le está poniendo una traba, cosa que le va a salir caro. Porque los sectores en promedio que integran el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM son los mismos sectores sociales. Indudablemente. Esa pequeña burguesía que lo que le interesa es acumular dinero a como de lugar. Y eso implica romper cabezas, si fuese necesario. Mira, lo que yo te decía ahorita que no terminé fue lo de Balaguer. Y fue que Leonel tuvo la habilidad, la destreza de servirse a los funcionarios que ya tenían experiencia del balaguerismo. Eso es correcto. Ahí él no quiso hacer nada más que aprender. De ahí salió una frase lapidaria de Lila Albuquerque que decía: no hay cosa que le guste más a un cheque que a un reformista. Así es. Entonces él conocía esa realidad. Y se manejó hasta ir. ¿Qué le ayudó a Leonel Fernández? Que si hubiese sido un PRD, Leonel Fernández se ve compelido a tener que enfrentar a los reformistas, porque iban a venir los PLDistas diciendo queremos todas esas posiciones. ¿Qué pasó con los PLDistas? Los PLDistas disciplinados, PLDistas bien... No, pero además que la estructura del PLD del 96 permitía esas cosas. Sí, era pequeña. Porque, por ejemplo, el PLD se cuidó
de que su dirección política central estuvieran todos en posiciones de mando. Indudablemente, indudablemente. Cosa que no ha pasado con el PRM. No ha pasado con el PRM. Pero en el PLD eran solo 35, creo que eran menos en el 94, en el 96. Pero la formación política en los ciclos de estudio de los PLDistas le permitió prepararse de antemano para ocupar una función. Porque indudablemente... Y la disciplina, saber esperar. La clase política, desde abajo, de la Zapata, que trabajó el laboratismo político en el PLD, en su formación, dictaba mucho de lo que era la base del PRD. Los famosos cuadros. Los cuadros, como se dice. Lo del PRD, indudablemente que fueron características reales de los barrios, de esas áreas marginadas donde asumían el liderazgo de Peña Gómez de manera... pero también tiene que ver, recia. don Robel, con qué se le promete a las personas en los partidos políticos. Me explico. La gente que militó en el PLD hasta el 96 no veía el Estado como una vía para enriquecerse, no lo veían así. No, jamás. Y el PLD, encabezado por Don Juan, jamás le prometió a nadie, es más, todo lo contrario. Era un pecado pensar que alguien se enriqueciera desde el Estado en el PLD, eso era un pecado mortal. Y eso que era una cultura, Samuel. Claro, y en el PRD o PRM, ¿cuál es el compromiso? No, yo llego y repartimos. Así es. Entonces el asunto de llegar y repartir, eso no quiere decir que en el PLD no se dieron, claro que se dio en la práctica, se dio. Sí, pero había la formación que recibió el PLD por años le permitió tener como un muro de contención, claro, que no arrinconaran a su gobierno en ese momento. Esa es la realidad, cosa que no pasa con la base del PRD. Y te voy a decir algo, mira, Leonel Fernández no se caracteriza por adherir sectores a su proyecto ofreciéndole. Tú nunca vas a encontrar a alguien que Leonel Fernández lo mandó a llamar. Es más, hay gente que se quejan de que hay sectores que Leonel Fernández sabe que inciden, que puede determinar un triunfo que Leonel Fernández no le cae atrás. Es sí, si vienen, indudablemente que le dé el trato, porque política es eso. Pero los otros, mira, yo tengo conocimiento de el comportamiento de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, según me dicen, y yo lo creo, pues persona de cerca ahí, que entraba a un dirigente o una persona importante que aportó, lo entraba a su habitación y le decía, ¿qué es lo que tú quieres? Dime qué tú quieres. Yo quiero, cuando esa secretaría, la Secretaría de Obras Públicas, yo quiero ser secretario de Obras Públicas o secretario de Turismo. Entonces le decía, cuenta con eso es seguro. Pero cuando toda la espalda entraba el otro y le ofrecía lo mismo, y entraba a 30 personas le ofrecía la misma posición, por lo que quería era ganar. Eso hizo Luis Abinader en el proceso pasado. ¿Tú crees? Sí, él sabía que era una situación difícil, que estaba bregando contra un gobierno que tenía árganas de dinero, que la ponía al servicio de la gente del pueblo, que le cambiaba, le torcía voluntades. Y él sabía que necesitaba muchos recursos, y por eso tuvo que hacer transacciones y concesiones con sectores no santos. No muy santos. Mira, Morrobel, hay en el periódico Acento de esta semana, hay un trabajo interesante que establece que es tiempo de que el presidente Leonel Fernández empiece a acercarse a sectores sociales y políticos distintos al PLD, porque entiende ese analista que ya el presidente Fernández no puede ordeñar más PLDistas hacia la fuerza del pueblo, que si no se empieza a reclutar personas de otros lares políticos, de otros lugares, de otros espacios, sencillamente la fuerza del pueblo podría llegar al techo de crecimiento. Mira, hay una realidad. Yo siempre he dicho que para ganarle a un gobierno, a un presidente religiéndose, no es cosa fácil. No lo es. Es sumamente difícil y por eso no se puede catimar ningún tipo de esfuerzo. De ahí la importancia de trancarle el juego en el 20 a Danilo para evitar la modificación de la Constitución, porque no es lo mismo una campaña con Danilo que una campaña con el Penco. No es lo mismo. Entonces, yo lo que te puedo decir es que indudablemente que la parte que tiene que ver con las decisiones que se toman en términos de accionar para lograr el objetivo, yo creo que siempre hay que sumar. Siempre hay que sumar. Lo que tú no puedes es sumar sin valorar. Suma y valora. Porque tú puedes sumar gente. Explícame esa lógica tuya. Mira, sumar sin valorar significa que tú, el que está sumando, no puedes darle un valor que no tiene.
La palabra no fue correcta. Sumar y sobrevaluar. Esa es la palabra. Sobrevaluar. ¿Por qué? Porque cuando tú sumas, tú sabes que estás sumando para un proyecto que le conviene al país, no para la persona que tú estás sumando. Por ende, el compromiso no debe ser más allá de adherir gente al proyecto, electores, pero siempre con un criterio claro de que las ejecutorias de gobierno van dirigidas hacia la mayoría del país. Pero, Morrobel, tú y yo sabemos que en estos partidos tradicionales nuestros, aunque el Fuerza del Pueblo es un partido nuevo en fundación, sus dirigentes vienen de una práctica vieja, ¿verdad? Tú y yo sabemos que es casi imposible sumar solamente voluntades, que hay que buscar la manera de que esas voluntades se traduzcan en metálico, en concreto. Sí, pero lo que le pasó, tienen que asumir la experiencia de lo que le pasó al presidente actual. Por su desesperación, aceptó dinero de muchísimos sectores que son oscuros. Y por ahí hay muchos que están presos ya por narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer Leonel Fernández? Que el que quiere aportar y sumar tiene que someterse indudablemente a un expertise. Tiene que pasar un sedazo para garantizar de que esa persona, primero, el dinero procedente del aporte que hace esa persona no sea de sectores oscuros ni tampoco de sectores que tengan que ver con el lavado, ni nada que tenga que ver con algo que ha sido a través de delito. Entonces, esa es la parte que hay que garantizar, porque finalmente en nuestro país los sectores de poder, ¿qué es lo que hacen? Le dan a este, le dan a este, le dan a este y le dan a aquel. Y siempre llega... Bueno, Gregorio, tú y yo conocemos el caso de un importante empresario dominicano de origen español que le daba en la campaña electoral, cuando era el PLD, el PRD y el Partido Reformista, le daba 10 millones a cada uno y le decía, cuando le entregaba los 10 millones, tú me debes 30, tú me debes 30 y tú 30, para que el que gane le vuelva los 30 millones completos. Pero oye, te voy a decir, lo que se estila es, los anglosajones básicamente, que la familia entera no viaja en un mismo avión, porque tiene que dar a alguien que herede. Claro. Si se van todos, ¿quién va a heredar? En este caso, porque ellos siempre piensan en dinero, en este caso, cuando los empresarios que siempre piensan en su cuarto, primero en su dinero, y después hablamos, lo que hace es que hay 3 en la familia, 3 miembros de la familia, no se meten todos en un solo partido. Ellos lo distribuyen. Oh, sí, claro. De tal manera que no importa quién gane, en ese hogar siempre va a haber una situación favorable del gobierno que venga. Esa es la realidad. Sí, eso es así, eso es así. Gregorio, un gran placer tenerte aquí. Yo pienso que tenemos que retomar este diálogo para hablar de la ley de extinción de dominios, hablar de lo que está pasando con las EDES y las propuestas que hay para que finalmente la República Dominicana haya más eficiencia a nivel energético. Tenemos que hablar de políticas públicas, tenemos que hablar de economía, porque tú tienes que venir a explicarle a la gente qué cosas nuevas puede hacer Leonel Fernández, que duró 3 periodos a nivel gubernamental y quiere un cuarto. ¿Qué cosas nuevas podemos esperar de Leonel? Y tú eres el hombre para explicar eso. Y la gente quisiera saberlo, es verdad. Entonces nos comprometemos para que regreses al programa y expliques eso con lujo de detalle. Así lo haremos. Bueno, señores, un gran placer. Gracias por estar con nosotros. La semana que viene hay mucho más.